Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenida a esta video clase en donde vamos a ver puntadas. Vamos a conocer la máquina de coser. Para eso te voy a proponer algunos trabajitos prácticos para que puedas usar tu máquina y practicar agarrando más seguridad, más confianza, para que en los siguientes tutoriales ya te animes a confeccionar algo para vos. Así que vamos a empezar por conocer la diferencia entre una máquina mecánica y una máquina computarizada o digital. Las máquinas, en este caso que son de Brother, ambas tienen funciones para telas planas y funciones para telas elastizadas. Eso es muy importante que vos verifiques en tu máquina porque según esa característica vas a poder coser todo tipo de telas o solo algunas. En este caso, los dos modelos, la máquina mecánica y la máquina digital, tienen las dos funciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Fácil. La diferencia es que esta máquina se va a programar con rueditas, con perillas. En cambio, esta tiene un panel digital. La ventaja es que si vos le vas a dar un uso profesional, porque si sos estudiante de diseño o estás por empezar alguna carrera relacionada con la indumentaria, esta máquina te va a permitir mejor precisión por tener una configuración digital, mientras que esta tiene una precisión un poquito menor en cuanto a su programación porque hay que mover las perillitas a ojo. Aparte, esta tiene un atraque mucho más sencillo, que ya vamos a ver qué significa atraque, y tiene regulador de velocidad. Entonces, si estás empezando a coser, la verdad que está buenísima porque es mucho más fácil aprender a usarla. Esta, sin embargo, es un maquinón, también es muy buena, entonces la diferencia entre una y otras está en la posibilidad de adquirirlas económicamente o no. Dicho esto, vamos a empezar por reconocer los tipos de puntadas y cómo los vamos a ir configurando paso por paso. Vamos a reconocer las partes de la máquina de coser. Acá tenemos todas las puntadas que hace la máquina y su correspondiente selector de puntadas. Es decir, que yo elijo el dibujo que quiero acá, que tiene un número, y lo coloco en la rueda. Además, en la mayoría de las máquinas vas a tener la posibilidad de configurar el largo de la puntada, el ancho y el tensor, la palanca de atraque. En este caso, y en muchos de los modelos de máquina, las puntadas están diferenciadas por colores. Por ejemplo, tengo las dos primeras líneas de puntadas en color negro, que son para telas planas, y las siguientes en un color celeste, que son para telas elastizadas. Entonces, las dos letras SS, que significan puntadas elastizadas, me está marcando esa diferencia. Mira en tu máquina y fíjate si está ese loguito o esas dos letritas. Yo, para poder usar estas puntadas, tengo que poner la función SS en la perilla de largo. ¿Ves? Entonces ahora en la rueda me están funcionando esas puntadas. Bueno, esto es algo de este modelo, pero muchas máquinas están pensadas de la misma forma. Ahora vamos a ir viendo cuándo usamos la función de largo y cuándo usamos la función de ancho. El tensor, generalmente en el manual dice cuál es la tensión adecuada para tu máquina. Suele ser 4. Y la palanca de atraque es para reforzar el inicio y el final de las puntadas y que no se descosan. Además, toda máquina va a tener un hilo superior y un hilo inferior. La bobina, que es esto, es específica de cada máquina, porque tiene una altura y un diámetro diferente según el modelo. Entonces, no coloques cualquier bobina en tu máquina. Utiliza siempre bobinas originales o al menos que estés sumamente segura de que sean del mismo diseño, altura y diámetro, ¿sí? Otro tema muy importante, mira la tensión que tiene el hilo. La tensión del hilo en la bobina es clave para que la máquina funcione bien. Por eso siempre armamos las bobinas con el devanador que trae la máquina de coser, nunca a mano. Entonces, la mayoría de las máquinas de coser traen un sistema de enhebrado para armar bobina y un sistema de enhebrado diferente para la aguja. Vamos con el primer ejercicio de costura. Vas a agarrar dos telitas. Te vas a fijar que las telas no elasticen. No hace falta que sean telas nuevas. Podés utilizar alguna prenda que ya esté viejita y no sirva más y la reutilizás para practicar. En este caso yo estoy usando un lienzo, si es nuevo, pero como te digo, podés usar la tela que vos tengas siempre que sea plana, que no ceda.
En este caso mi lienzo tiene 20 por 20 y lo que vamos a hacer son todas líneas paralelas para aprender a coser recto. Entonces, vamos a dibujar una primera línea con un lápiz y al lado de esta línea, que yo le voy a marcar unos 3 centímetros entre línea y línea. ¿Por qué 2 telas? Porque yo quiero que vos practiques no solamente el uso de la máquina, sino lo que es trabajar con bicapa, o sea, con 2 capas de tela. Porque nosotros cuando cosemos cualquier producto, sea una prenda, indumentaria o un objeto para la casa, vamos a estar trabajando con 2 telas. Entonces, quiero que ya vivas esa experiencia. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta antes de empezar a coser? Primero, que mi máquina esté bien enhebrada. Repito, si no sabes enhebrar tu máquina, lee el manual, busca tutoriales o agendemos una clase personalizada. Segundo, ¿qué puntadas necesito hacer? Vamos a empezar por practicar la costura recta. Entonces, busca en la programación de tu máquina y selecciona la costura recta, que en este caso en el mío es la opción 01. Como mi máquina es digital, sola se va a programar en el largo adecuado, que en este caso es 2,5. Si tu máquina es mecánica, la vas a tener que programar vos. La costura recta se usa en 2,5, que es el largo estándar. Y además de tener la máquina enhebrada y programada, me tengo que asegurar que la aguja que tengo corresponde al tipo de tela. Por ejemplo, en este caso voy a usar una aguja estándar de 12. Es una aguja común de 12. Ya tengo entonces mi tela, lo que voy a hacer es empezar a usar las guías de referencia que trae la máquina para coser recto. Entonces, el prensatela suele tener una marquita en el centro. Esa marquita de centro vos la vas a colocar en la primera línea que trazamos con el lápiz. Bajo el prensatela. Los hilos, la máquina tiene 2 hilos, el de la aguja y el que viene de abajo. Los 2 hilos los tengo que pasar por abajo del prensatela y tienen que estar tensos hacia atrás. Recién ahí voy a colocar mi tela. Bajo el prensatela, agarro los 2 hilos con tensión hacia atrás y bajo completamente la aguja. Voy a empezar a coser siempre con la aguja toda hincada en la tela porque le hace mucho menos fuerza al motor y de esta manera evitamos que me trague la tela. Ahora empiezo a coser. Voy a hacer una primera costura simple. Después de hacer 2 o 3 puntadas puedo soltar los hilos tensos. Cuando llegué al final, freno, levanto la aguja, levanto el prensatela y tiro hacia atrás, no hacia el costado, hacia atrás, y ahí voy a cortar los hilos con alguna tijerita o con corta hilo. Así me queda la costurita recta. Esto vos lo vas a practicar muchas veces hasta que te salga sobre la línea. No sale en el primer intento, así que seguí practicando. Una vez que lograste esto, te voy a dar la segunda actividad. Vamos a hacer la costura recta con atraque. Entonces, de nuevo, agarro mis 2 hilos tensos hacia atrás, me coloco sobre la línea que quiero coser, bajo completamente la aguja y voy a empezar lo más despacito que me salga y voy a hacer 3 puntadas nada más. Si salieron 4, si salieron 5, no pasa nada, pero vamos a frenar y con la palanca de atraque te vas a ir hacia atrás. 2 o 3 puntadas. Una vez que llegaste a la cantidad de puntadas que querías hacer, vas a ir hacia adelante. Cuando llegamos al final, volvemos a hacer atraque, es decir, vuelvo a ir hacia atrás.
De nuevo para adelante. Levanto aguja, levanto prensatela, tiro con suavidad hacia atrás y ahora te voy a mostrar qué es esto del atraque. ¿Ves cómo están reforzadas ahí las puntadas? Esto permite que no se me descosa, ¿sí? Es como cuando cosemos a mano y hacemos un nudito, ¿sí? La costura recta siempre tiene que estar atracada. No es tan fácil atracar, por eso el primer ejercicio es hacer costura recta común para practicar ir derecho. En el segundo ejercicio vamos a hacer costura recta con atraque en el inicio y en el final, solamente en inicio y final. Ahora te voy a agregar otra dificultad. Ahora quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a coser. Entonces, repito, mis 2 hilos por abajo del prensatela, tensos hacia atrás, bajo el prensatela, bajo la aguja. Voy a empezar a coser, voy a hacer el atraque, todo esto normal como vinimos haciendo. Ahora, cuando llego al final, dejo toda la aguja pinchadita en la tela, levanto el prensatela y giro. Y me voy a ir recto hasta la próxima costura. Cuando llego a la próxima línea, que es mi próxima costura, dejo la aguja hincada, levanto el prensatela, giro, bajo el prensatela y sigo cosiendo. Cuando llego al final, dejo la aguja hincada, levanto el prensatela y ahora voy a girar contando 4 puntadas. 1, 2, 3, 4. Dejo la aguja hincada, levanto el prensatela, giro y fíjate que me va a tocar el borde del prensatela, la costura anterior. Entonces voy a coser guiándome por esa referencia, porque el borde del prensatela esté siempre en la costura anterior. Antes de llegar al final, a la otra costura que hice acá, voy a dejar la aguja hincada, voy a girar. Voy a contar 2 puntadas, 3, dejo la aguja hincada, levanto el prensatela, giro y sigo. Ahora tengo el borde del prensatela en la otra costura. Atraco, levanto. Mira, acá lo tengo trabajado del lado del revés con otro color. Entonces tenemos la primera costura que era sin atraques, la costura común. La segunda costura atracando inicio y final para practicar el atraque. Y la tercera costura la voy a poner así, en donde empezamos atracando, fuimos, cruzamos hasta la otra línea de costura, fuimos, doblamos y hicimos como un espiralcito por cada lado, ¿sí? Muchas veces en costura nos toca esto de dejar la aguja hincada y girar, por eso me interesa que lo practiquemos, ¿sí? Ahora, en este pedazo que me quedo acá, que si bien tengo ahí marcado unas líneas rectas, vamos a cambiar y vamos a dibujar un óvalo para practicar la costura curva. Mira, lo vamos a dibujar, yo lo voy a dibujar a ojo, pero te dejo en un PDF las formas para que vos te las imprimas por si no te gusta dibujar a mano alzada. Pero la verdad es que queremos divertirnos, no hace falta que sea perfecto el óvalo. Vamos a la máquina. Ahora me toca seguir las formas curvas. Entonces, como hacemos siempre, los 2 hilos tensos hacia atrás, coloco mi tela bajo el prensatela en la posición de costura, bajo la aguja, sostengo los hilos tensos hacia atrás y vamos a comenzar.
Muchas veces nos pasa cuando estamos haciendo curvas que necesitamos frenar y reacomodar. Cada vez que vos tengas que frenar y reacomodar, lo vas a hacer con la aguja pinchada. Nunca con la aguja arriba. Siempre con la aguja pinchada para no perder el punto de costura. ¡Chanán! Bien, genial. Ahora voy a cortar los hilitos acá. Voy a poner el borde interno del prensatela en esta costura que acabo de hacer y la voy a copiar pero más adentro. Mi atención tiene que estar acá. Mira, así lo vas a repetir hasta que quede todo lleno de circulitos. Cuanto más chiquito, más difícil es, así que vas a ir aumentando el nivel de dificultad. Todos estos ejercicios son para practicar costura recta. Ahora te voy a enseñar a practicar el zigzag. En una máquina podemos tener diferentes tipos de zigzag. Mira, yo que tengo 1, 2, 3. Se usan para diferentes cosas. Nosotros ahora vamos a usar este tipo de zigzag. Cuando lo programes en tu máquina, le vas a dar ancho y largo. En este caso, vamos a poner el número 4. El ancho lo vamos a dejar en 5 y el largo en 1.5 o 1.6. ¿Para qué se usa este zigzag y por qué es importante que aprendas? Porque se usa para que la tela se deje de deshilachar, ¿sí? Cuando tenemos dos telitas que se deshilachan mucho, le hacemos todo zigzag y de esa manera cuando lavamos la prenda no se deshilacha más. Vamos a practicar este zigzag cuando está hecho en el borde de la tela, se llama surfilado. Vamos a practicar el surfilado como si lo estuviéramos haciendo en una prenda. Entonces, lo que se hace en una prenda es primero emparejar estos bordecitos cuando no están a la misma altura. ¿Ves? Que hay uno más adentro, ahí se ve, y el otro más afuera. Entonces los voy a emparejar. Me puedo ayudar primero con una regla y trazar bien la línea recta. Y si está muy deshilachada la tela, también le cortamos el deshilachado. Vamos a cortar acá también. Porque vamos a hacerle zigzag todo alrededor. El zigzag es un poquito más difícil que la costura recta, así que vamos a practicar. Bien, vamos a la máquina. La forma en la que posicionamos la tela cambia ahora, porque vamos a usar la línea media del prensatela 2 o 3 milímetros arriba del corte de la tela. Hilos tensos para atrás, bajamos la aguja y te vas a fijar que tiene que hincar una vez afuera de la tela y una vez adentro. Mira. 1 y 1, 1 y 1. En este caso no hacemos atraque. Cuando llego al final puedo girar y seguir.
Bien, así te tiene que quedar. ¿Ves? El zigzag. Te voy a mostrar del otro lado que como usé un hilo de otro color, se ve un poquito más. Bien en el bordecito. Con estos 5 ejercicios le vas a ir perdiendo de a poquito el miedo a la máquina de coser. Estos ejercicios son los que más utilizamos en el momento de confeccionar algo. Costura recta común, costura con atraque, costura paralela y costura recta circular, además del surfilado para que no se nos deshilachen las telas. Así que practicalo, 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 porque además durante la práctica te van a pasar un montón de cosas que nos pasaron a todas cuando empezábamos a coser. Que se nos trabe, que se nos haga nudo, que se nos desenebre. La idea es que cada vez que te pase algo, frenes, observes, intentes solucionar y lo sigas intentando, porque de esto se trata este maravilloso mundo de la costura, que es de intentar, probar, avanzar y no detenernos cuando algo sale mal. Si necesitas acompañamiento, ya sabes, me mandas un WhatsApp. Bienvenida otra vez al mundo de la costura.